Helen Hormía, estudiosa, periodista, escritora, especialista en la literatura de la mujer aquí en Cuba, en La Habana. Aquí estamos en la Feria del Libro y Helen ha sido tan generosa para tener un tiempo conmigo para contestar algunas preguntas. Entonces, antes que nada, quiero preguntarte sobre tu libro de Mujeres en Crisis y cómo despertó la idea de este libro. Bueno, el libro es resultado de mi tesis de licenciatura en periodismo. Comencé a trabajar más o menos desde tercer año. Sí. Y yo creo que el principal motivo es el hecho de que soy mujer y de que... Sí. Te he saludado 3 veces, pero estaba trabajando. Ya, estoy aquí, dale. Ahora acabo de ver a Mirta. Perdón la interrupción. No, para nada. Les decía eso, que el principal motivo, ¿no?, de la realización de este libro tiene que ver con el hecho de que soy una mujer, ¿no? Y el vivir en Cuba, el vivir además dentro de una familia de mujeres, educada por mi mamá y por mi abuela, me hizo de alguna manera tener ciertas inquietudes hacia el feminismo, ¿no? Y hacia el tema de las inequidades que produce el hecho de vivir como una mujer en cualquier sociedad. Y a partir de ahí la lectura de la literatura contemporánea escrita por mujeres me hizo encontrar muchas de esas problemáticas tal vez e inquietudes que yo encontraba en mi vida cotidiana. Es una literatura de una base fundamentalmente realista que está muy influida por un contexto social que sobre todo se hizo más complejo a partir de la década de los 90 con la crisis. Y bueno, a partir de ahí me fue interesando la idea de conectar esa representación que yo encontraba de lo que es ser mujer en Cuba en esas obras escritas por mujeres y las propias peculiaridades del contexto, ¿no? Y de lo que significó la crisis de los 90. Por tanto, Mujeres en Crisis, que después se convirtió en libro gracias a un premio de ensayo en estudios de género bien merecido, que me gané, porque en Cuba publicar, y sobre todo siendo tan joven, es bastante complicado. Sí. Pues nada, lo que intenta Mujeres en Crisis es justamente conectar la representación social de lo femenino en la narrativa escrita por mujeres en Cuba contemporánea, sobre todo después de la década del 90, con el contexto de la crisis y, por otra parte, indagar en las propias percepciones de las autoras sobre lo que significa ser mujer, sobre lo que significó ser mujer dentro de la crisis de los 90, ¿no? Además de eso, producto de que en Cuba los estudios de género no están demasiado extendidos, no existe abundante bibliografía. El libro incluye también un capítulo teórico que un poco conduce, ¿no?, las ideas que serán expuestas después, y una especie de revisión a la tradición narrativa femenina, puesto que muchas veces se obvia la participación de las mujeres dentro de la literatura cubana por un canon literario que es también machista y es también patriarcal. Y bueno, yo quería reconocer, ¿no?, que no se trata de un proceso aislado ni de un momento solamente de eclosión en la década de los 90, que sí es, sino que se trata también de una tradición, ¿no?, que viene desde las primeras escritoras del siglo XIX. Y bueno, esa es un poco la idea del libro, ¿no? ¿Y cuáles han sido tus profesores o influencias que te guiaron en tus estudios para esa tesis? Bueno, realmente yo soy licenciada en periodismo, fue una tesis bastante atípica, que incluso me costó trabajo realizar.
En tanto, las tesis de periodismo casi siempre tienen que ver con el ámbito de la comunicación, y esta era una tesis sobre literatura. Muchas personas me decían que debería hacerla una persona que estudiara filología, artes y letras. O sea, esas a veces razones de la academia. Pero bueno, como periodista yo creo que la labor del periodismo es acercarse a cualquier espacio de la realidad, ¿no? Y que nos da la posibilidad de hacer cualquier cosa si tenemos la capacidad de preguntar, ¿no? Y eso fue lo que hice también una serie de entrevistas, además de ese ensayo, que se va a publicar el año que viene por la editorial Camino. ¡Felicidades! Van a estar las entrevistas y un cuento, o sea, va a ser una selección de entrevistas y una antología, y la antología va a tener este concepto un poco de recorrer lo que significa ser mujer para la literatura, para la narrativa, ¿no? Femenina contemporánea de un grupo de autoras. Por tanto, quiero decir que desde que las influencias fueron más bien externas al espacio de mi academia, ¿no? Que era la Academia de Comunicación. Y las encontré simplemente hurgando en las librerías. Por ejemplo, me encontré con el libro de Luisa Campuzano, Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios. Realmente, a partir de uno de los ensayos que trabaja Luisa, en ese libro, me motivó también a seguir indagando en la producción literaria femenina. Conocí a Mirta Yáñez, que es una referencia tanto como autora, como la gran narradora que es, pero también como ensayista y como una mujer que yo creo que es fundamental para estos temas, que es el activismo, ¿no? El hecho de reconocer la necesidad también de tener una posición activa ante la discriminación y su total voluntad por visibilizar y por defender no solo su obra, sino la obra de otras autoras cubanas. Bueno, Mirta ha sido desde entonces, desde que la leí, después la conocí y se convirtió en amiga y en profesora en todo, una gran referencia. Además, me acompañaron en esta investigación Zaida Capote, que fue mi tutora y que es, digo yo, un ejemplo grandioso de lo que es la sororidad, ¿no? Ese concepto de hermandad femenina, porque igual, viniendo yo de otra academia, aquí en esta misma feria me la encontré un día siendo yo una muchachita de 19 años y le dije, yo necesito que usted me guíe en esta investigación, y ella me dijo, sí. Y luego le presenté el proyecto, o sea, no me conocí, para mí era Zaida Capote, ¿no? La gran ensayista, la feminista. Claro que sí. Y tal vez por el deseo y el ímpetu con que se lo propuse, ella me dijo que sí, y hasta ahora, ¿no? Me ha seguido guiando en todos los otros proyectos y hemos compartido también talleres y ya se ha convertido también en una relación que va más allá. Y luego la profesora Isabel Moya de la Facultad de Comunicación, que es referencia en los estudios de género y comunicación en Cuba. Una mujer de mucha fortaleza que ha logrado integrar a esa facultad donde, como le decía, los estudios de género no estaban muy extendidos y no siempre eran bien legitimados, pues Isabel Moya sí ha logrado integrar, incluso ya existe desde hace un par de años una asignatura optativa de género y comunicación en la Facultad de Comunicación, que no estaba cuando yo estudiaba. Menos mal. Y bueno, entonces de ella también, ¿no? Yo creo que esas son mis principales profesoras, ¿no? Luisa, Mirta, Zaida, Isabelita, y luego muchísimas personas que estudian género en Cuba, como Norma Basayo, Teresa Díaz Canal, Danae Diez, a las que uno va conociendo, porque desgraciadamente no somos muchas, y se convierten en amigas y sobre todo tienen la solidaridad de prestarte libros, porque no es un tema que en Cuba tenga una amplia bibliografía, ¿no? Y que de pronto se convierte en toda una red que no es física ni instituida, pero que sí funciona felizmente, ¿no? Felizmente, por la sororidad. Por la sororidad, así mismo. Bueno, has hablado de Mirta como activista y como
profesora o maestra o mentora, ¿puedes darnos un comentario sobre su literatura y especialmente sobre esa reciente novela Sangre por la herida? Bueno, yo creo que Mirta es precursora en muchísimos aspectos de lo que luego sucedió, de esa llamada eclosión de la narrativa femenina en los 90. Pues Mirta ya la venía anunciando con libros como La Habana es una ciudad bien grande, con su novela La hora de los mameyes, que muestran, yo creo, sobre todo una característica fundamental, es la cubanía, porque al ser una escritora cultísima, ¿no?, que mezcla un sinnúmero de referencias e influencias en su obra, no deja de tener esa también claridad en el lenguaje y esa chispa que caracteriza muchas veces a los cubanos y a las cubanas, ¿no? Y el humor, claro. Esa ironía sí. Y ese humor y esa capacidad de encontrar en actos supuestamente cotidianos y que tal vez en otras realidades les puedan parecer grandilocuentes y hasta mágicos, ¿no? La esencia de lo que somos y de lo que es vivir en esta isla y de lo que ha sido también un periodo histórico de múltiples complejidades. Ahora, yo creo que sin ser realmente una estudiosa de la literatura, que no lo soy, yo soy periodista, yo creo que la novela Sangre por la herida es un punto cumbre en la obra de Mirta Yáñez. Es una novela que además en el panorama de la literatura contemporánea de la última década está entre las obras, a mi juicio, más significativas publicadas en Cuba, tanto por la temática que trata, porque se acerca a un periodo histórico muy complejo que como fue la década del 60 y el 70 y retrata la complejidad de ese momento también en la subjetividad de las personas y sus consecuencias también muchas veces dolorosas en algunos sectores de la sociedad cubana, especialmente creo yo en el mundo intelectual, ¿no? O sea, en primer lugar el contexto y por otra parte la estructura que Mirta logra para esa novela, ¿no? Una estructura coral y que mantiene en vilo todo el tiempo desde personajes muy bien construidos y desde una utilización de muchísimos registros también del lenguaje que logra engranar muy bien y que no pierde, a pesar de estar narrando una situación dolorosa, a mi juicio, ¿no? Y además ella lo anuncia desde el título, está sangrando por la herida, es una herida que tiene... Y ese coro de y La Habana se muere, y La Habana se mueren. Es una herida que sobre todo yo creo que tiene su generación. O sea, su generación y que, por ejemplo, las personas de mi generación, al leer esa novela, podemos comprender muchísimo mejor lo que pudo significar el periodo de los 60 y 70 cuando la revolución se estaba estrenando y donde además del ímpetu, ¿no?, y el deseo eso es muy importante, que tenía aquel momento, también se estaban produciendo un grupo de contradicciones, ¿no?, por el extremismo de algunas personas. Yo creo que Mirta lo logra retratar sin ningún tipo de halo panfletario, sino desde la subjetividad y desde la significación en la vida cotidiana de las personas, que es finalmente, yo creo, uno de los puntos fundamentales de la historia, ¿no? Porque qué cosa no es la gran historia, sino la vida de cada uno de nosotros y nosotras que somos parte de ella, ¿no? Entonces yo creo que esta novela, ¿no? Oye. Perdón. Yo creo que esta novela es una de las grandes obras, no solo dentro del corpus literario de Mirta Yáñez, dentro de la narrativa femenina realizada en Cuba,
sino dentro de la literatura cubana contemporánea. No por gusto ha sido merecedora de casi todos los premios importantes que anualmente concede la crítica literaria, la Academia Cubana de la Lengua en Cuba, y que yo creo que va a ser una obra de referencia en el futuro para la historia de la literatura cubana. Yo lo siento así y la leí así, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, otra autora, otro estilo. ¿Puedes comentarnos tu opinión sobre la obra de Nancy Alonso? Bueno, yo creo Nancy es una de las autoras que cuando yo estaba realizando esta investigación más me impactaron, porque justamente con otro estilo, con otra formación también, porque Nancy es bióloga, yo descubrí en su entrevista lo que había un poco lo que me había imaginado al leer sus cuentos, ¿no? Y es que es una mujer con un gran corazón, ¿no? Un gran interés humano y una voluntad de mejoramiento, ¿no? Una fuerza ética. Sí. Yo escribí un trabajo una vez que hablaba de eso, ¿no? De lo que yo encontraba, sobre todo en la obra de Nancy, es la ética, ¿no? El mirar la realidad y lo doloroso de un contexto en crisis desde la ética, ¿no? Y entonces eso es lo que yo veo en los dos primeros libros de Nancy, ¿no? Tirar la primera piedra y Cerrado por reparación. Son dos libros que muy influenciados por un determinado contexto como fue el de la crisis de los 90, el del periodo especial, logra sintetizar los conflictos fundamentales para desde la significación ética en la sociedad cubana. Además, creo que Tirar la primera piedra es mucho más sentido, mucho más profundo, pero que en Cerrado por reparación se logra incluso captar, ¿no? Toda la inventiva toda la capacidad también de subsistencia sin mayores complejidades que hemos tenido para sobrevivir, ¿no? Ya estos más de 20 años de crisis, ¿no? Y son también libros disfrutables desde el humor, son libros muy críticos con algunos aspectos que afloraron por entonces, como la doble moral, como la corrupción, como toda esta capacidad de la gente de mutar las pieles, ¿no? Y que yo creo que Nancy, desde historias muy claras, no solo en la claridad del lenguaje, sino también prístino, ¿no? La manera de contar de Nancy, pues ella logra poner la mirada donde realmente necesita un poco la sociedad cubana que se le llame la atención. Luego, en un libro como Desencuentros, que creo que también marca otro punto dentro de su obra, que son cuentos ya que pudieran haber sucedido en cualquier momento, ¿no? Son cuentos realistas, pero que no están anclados a ningún determinado contexto. También demuestra una maestría para narrar anécdotas y yo creo que lo más importante que a mi juicio también tiene ese libro es que nos demuestra otra posibilidad de analizar o de referir y de representar el tema de la diversidad sexual, que estuvo muy presente en toda la literatura desde los 90 para acá, pero que muchas veces se abusó de digamos, de la representación explícita de lo sexual, que iba más al conflicto homosexual-sociedad, ¿no? O sea, el homosexual excluido
O por otra parte, ese gay y lesbiana pletórico de toda una sexualidad desbordante, como que estaba siempre presto al sexo, ¿no? Como si la sexualidad fuera la persona entera. Exacto, exactamente. O sea, muy hiperrepresentada ese conflicto, ¿no? De la diversidad sexual desde el sexo, ¿no? Y yo creo que este libro de Nancy marca otro camino, porque son personajes que si bien declaran su amor otro, son historias de amor y que van a la espiritualidad, ¿no? Y que muestran ese aspecto también hermoso del amor entre dos personas del mismo sexo, como si, o sea, que son mujeres lesbianas como pudieran ser heterosexuales, o sea, sus conflictos van más allá de su orientación sexual, y eso me parece que además lo logra con una belleza en historias muy lindas y escritas también, yo creo, con una maestría desde lo que es narrar una anécdota, ¿no? Y construir un conflicto sin... ella decía en la entrevista que yo les realicé, ella decía que ella creía que ella no escribía para trascender, o sea, que era otro tipo de escritora, y yo creo que, sobre todo con ese libro, ha marcado un punto de giro también dentro de la literatura cubana. Yo creo que es una escritora, eso, ¿no? Que ha apuntado hacia cuestiones muy serias también de la sociedad, y que demuestra una mirada muy aguda para captar las historias de la cotidianidad y para saberlas narrar, para saberlas engranar, ¿no? Y en lo personal, yo además les cuento, ¿no? Cuando yo realizaba mi investigación, desgraciadamente muchísimas de las personas que me rodeaban, me refiero a mi familia, mis amigos, que no son personas para nada que tienen que ver con el mundo de la cultura, sino son universitarias y obreras de otras especialidades, no conocían muchísimas de estas autoras que yo trabajaba, porque desgraciadamente las mujeres no siempre gozan de toda la promoción ni de las grandes ediciones ni reediciones, ¿no? Porque estamos en un contexto cultural y literario que todavía no las reconoce en todo su justo valor, aunque han alcanzado muchísimos espacios. Y entonces, a partir de esa investigación y de las entrevistas que yo iba haciendo, recuerdo que mi abuela, mi mamá, mi tía, mis amigas, en fin, empezaron a buscar esos libros, ¿no? Y le traigo la anécdota porque en el caso de Nancy, recuerdo que al menos en mi familia, ¿no? En mis amigas, que le pasaba sus libros, quedaban sumamente impactadas, ¿no? Porque sentían que también ellas estaban ahí, que era su historia, porque también es la manera de entender la crisis, de entender la sociedad cubana de una generación, que es esa generación que construyó la revolución con muchísimos esfuerzos, con muchísimos desgarramientos también, que fueron a la zafra, que fueron internacionalistas. Todo eso lo hizo Nancy Alonso. Y que de pronto, en la década del 90, la realidad social, el contexto dio un viraje, y que fue muy complejo también defender todas esas convicciones dentro de ese contexto. Por eso esa mirada ética es también la mirada de una generación, y por eso era que mi mamá, mi abuela, mi tía y algunas amigas encontraban en esos libros y en esos cuentos de Nancy una parte de ellas mismas también, ¿no? O sea, y por eso creo que es una escritora también importantísima. Entonces, ¿cuál es la ética de la nueva generación? Bueno, ahí eso sí está bien complicado, porque ahora mismo la sociedad cubana está teniendo en sus nuevas generaciones, se habla de pérdida de valores, se habla de cambio. Yo no lo veo desde lo apocalíptico. Yo creo que simplemente estamos hablando de personas que, como yo, por ejemplo, hemos vivido toda una vida en un país en crisis económica. O sea, cuando empezó en la década del 90 yo tenía 5 años, ahora tengo 27.
Entonces, podemos decir que toda mi vida ha transcurrido en un periodo de crisis, que en un momento fue más aguda y que pasaba por lo que querías comer, lo que podías comer y qué tenía que hacer tu mamá y tu familia, ¿no? Para eso, para la subsistencia elemental de comer, y que está en muchos de esos cuentos de Nancy, por ejemplo, o en cuentos de Lady Fernández de Juan, o en cuentos de la propia Aida Bar, ¿no? Y que ahora, digamos que en la última década, en esta entrada del siglo XXI, también, más allá de lo económico, es una crisis que tiene que ver con la permanencia de ciertos valores, con rescatar un grupo de conquistas culturales, ¿no? y educativas, y que se ven en peligro justamente ante la precariedad de la vida, ante el consumo, ¿no? Y toda esa ideología de consumo. Y ansiedad de consumo. Exacto, ansiedad de consumo, que es un fenómeno global, que no es un fenómeno que afecta a Cuba. Yo confío, ¿no?, en que sí hay personas también de mi generación, porque además las conozco y convivo con ellas, que sí tienen una ética entendida como, digamos, el respeto por lo humano, el respeto también por la nación, por todo el legado cultural que significa Cuba, que siendo una isla tan pequeña, yo creo que debemos estar orgullosos de todo lo que hemos creado en materia de literatura, por ejemplo, grandes escritores y escritoras que vienen desde Avellaneda, que todavía los españoles no las disputan. Claro. Y que ahora en su bicentenario la quieren hacer miembro honorífica de la Academia de la Lengua. Ahora quieren. Exacto, ahora quieren, pero yo digo, bueno, es una escritora cubana, porque además ella se sentía cubana a pesar de, yo lo veo así, ¿no? O sea, una tradición que viene desde Avellaneda, desde Heredia, desde Martí, en fin, grandes autores y autoras que ha dado la literatura cubana, y hablamos de la música, en fin. O sea, yo creo que también hay una parte de mi generación que defiende esa herencia y que la quiere mantener, ¿no? Hay otra parte, sobre todo de los muchachos más jóvenes, que están en un proceso complejo, por también el tipo de consumo cultural, por la pérdida de valores, por el ansia esta de consumo que lo que nos ven en la televisión, que lo nos que ven en la los película. medios. Exacto. Y sí, sería un poco ambiguo, habría que ver, ¿no?, en el futuro lo que vamos dejando. En materia de literatura, por ejemplo, se nota una intención más hermética. Yo creo que la literatura también y los procesos literarios, sobre todo en Cuba, que ha sido una tradición de literatura muy realista, ¿no?, también van apuntando a ciertos procesos éticos, ¿no? Y podemos, así a grandes rasgos, hay cierto hermetismo en las obras de la gente joven. Son personajes muy, personajes sin asideros, ¿no? Y personajes muy interesados en lo factual, en el hecho mismo, ¿no? Hay muchas búsquedas con lo fantástico, con la ciencia ficción. Y por ahí a lo mejor pudiéramos estar mirando también otro tipo de ética, ¿no? Que ya no le interesa tanto la política pura y dura, sino que van más al individuo, más existencialista, ¿no? ¿Qué estaría apuntando? Bueno, habría que preguntarle también a los sociólogos, ¿no?, cómo lo ven, y a los literatos, pero bueno, por ahí también podemos encontrar algún camino. Lo que sí no creo es en la visión única y apocalíptica de que estamos perdidos. Es cierto que hay cambios y que hay muchísimos valores que están mutando, pero también hay personas que están interesadas en defenderlos, ¿no? Y en otros periodos críticos también de la historia cubana han sido pequeños grupos
los que han despuntado, porque qué cosa era Orígenes, sino un grupo Claro, de poetas, ¿no? Interesados en fundar algo que en su momento fue muy pequeña y que ha marcado y muy toda peligroso. la historia. Exacto, y ha marcado toda la historia de la literatura y de la cultura cubana e incluso latinoamericana, ¿no? O sea que a lo mejor, sí, marcando las grandes distancias, ¿no? Pero habrán otros grupos y otras personas sobre todo que todavía creen en este proyecto de nación, que quieren su país y que defienden la herencia también de todo lo que tenemos, ¿no? En todas las edades, así que tendremos nuestra ética también. ¿Verdad? Bueno, Helen, gracias por hablar con nosotros. No, gracias. ¿Dónde estoy yo? Gracias a ustedes y me perdonen la abundancia. Ya estamos ¿Cómo aquí sí, así. sí. Con la bandera, ¿dónde? Por este lado. Sí, mira, aquí muy está. Bien, de aquí, de la feria de... ¿Cómo lo hago para...? Aquí, ya. Estamos. Y... sí. Mira. Gracias, Helen. No, gracias Hasta a luego. ustedes.